Milán. La última cena de Leonardo da Vinci, cuando fue exhibida por primera vez en 1499, creó un gran impacto mucho más allá de Italia, cambiando el mundo del arte para siempre. Pero un esfuerzo de restauración de 20 años ha revelado la terrible verdad. Del fresco original, solo un 20% todavía es visible. En pocas palabras, ya no podemos ver ni entender por qué esta pintura tuvo un impacto tan devastador. ¿O sí podemos? Esta es la increíble historia de una cacería en toda Europa, siguiendo un rastro de pistas y documentos ocultos durante siglos, que sugiere que Leonardo y su taller pintaron otra última cena. Un lienzo enorme y de tamaño real para nadie menos que el rey de Francia. ¿Todavía existe esa pintura? De ser así, ¿puede revelar los secretos del fresco original? Si es cierto, este descubrimiento no solo podrá cambiar la forma en que pensamos acerca de Leonardo, podría incluso ayudarnos a restaurar la pintura más famosa del arte europeo. La búsqueda de la última cena. Centro de la ciudad de Milán actualmente. Aquí es donde comienza nuestra historia, en Milán, la ciudad más importante de la moda y los negocios en la Italia moderna. Y en ese sentido, no ha cambiado mucho. Incluso en el siglo XV, Milán era una ciudad bulliciosa, repleta de artistas y músicos. De todas las ciudades-estado de Italia, el Ducado de Milán fue el más poderoso, el más exuberante y por mucho el más rico. No es de extrañar que muchos reyes en Europa quisieran conquistarlo, particularmente porque el hombre a cargo, un duque llamado Ludovico Sforza, era un tirano que había tomado el poder en 1481. Y como muchos otros gobernantes, estaba desesperado por encubrir su ilegitimidad con el esplendor de una corte renacentista. El duque tuvo muchos proyectos, un complejo del monasterio llamado Certosa di Pavia y un nuevo edificio de iglesia aquí en Milán, llamado Santa Maria delle Grazie. Pero el proyecto más grande de todos fue esta masiva catedral, diseñada deliberadamente para ser el edificio de iglesia más grande de toda Italia. Así que, naturalmente, esta ciudad logró atraer a los jóvenes artistas y escultores de toda la región. ¿Pero por qué Leonardo? Este artista no era de Lombardía, era de Florencia, la ciudad más emocionante de toda Italia, el lugar de creación del Renacimiento. ¿Qué estaba haciendo pintando un fresco en Milán? La respuesta podría encontrarse en un pequeño pueblo a las afueras de Florencia, llamado Vinci. Leonardo era un niño natural, el hijo de la hija de un granjero, Caterina, que un día tuvo un romance secreto con un prometedor joven notario llamado Serpiero. Por supuesto, el matrimonio estaba fuera de discusión. Serpiero esperaba un futuro brillante siempre que se casara con una esposa de una familia prestigiosa. Es por eso que Leonardo nunca fue realmente parte de los círculos creativos de Florencia en torno a Lorenzo de Medici, con artistas como Ghiberti, Ghirlandaio o Miguel Ángel. Estas eran personas que escribían latín, sonetos, y que podían defenderse en la buena sociedad. Leonardo nunca fue parte de eso. Pero Serpiero nunca olvidó a su hijo y siempre estaba listo para usar sus conexiones para ayudarlo a conseguir trabajo. Pero la falta de una educación adecuada dejó al joven Leonardo en una gran desventaja. En cambio, fue aprendiz en el taller de uno de los artistas más prolíficos de Florencia, Andrea Verrocchio. Ahí, Leonardo aprendió a mezclar pigmentos, preparar paneles
o transferir grandes dibujos al fresco llamados viñetas a una pared enlucida. Eventualmente, Verrocchio le permitió pintar a uno de los ángeles en su panel del bautismo de Cristo. Es obvio que el ángel de Leonardo es mucho más hermoso que el ángel más bien austero de la derecha, pintado por el propio Verrocchio. Entonces, ¿cómo creó caras tan adorables y angelicales? La respuesta, mediante el uso de una nueva invención llamada óleos. Mientras la mayor parte de Florencia todavía usaba los colores planos de la pintura al temple, que se seca rápidamente, Leonardo había comenzado a experimentar con pigmentos mezclados con aceites, una técnica desarrollada por primera vez en el norte de Europa. La ventaja que tiene el aceite en comparación con el temple al huevo es que para crear ese objeto tridimensional tienes que mezclar cada color que utilizas ahí o sombrearlo para que tenga la sensación de dimensión. Pero con el óleo no tienes ese problema. Puedes tener un rango increíble de negro a blanco, casi sin problemas, por lo que este fue un gran cambio para los artistas del Renacimiento. Gunnar Amer es un artista de formación clásica que pintó una réplica de tamaño real de la Capilla Sixtina para la película Ángeles y Demonios. ¿Y cómo se hicieron estos óleos? Bueno, eran pigmentos molidos, podían ser cualquier cosa, desde huesos hasta perejil seco. También estaba el famoso azul ultramarino que vino de Afganistán. Era muy costoso, tenía un valor más alto que el oro en su propio peso. Dios mío, más que el oro. Sí, así era. En el siglo XV, el 400 fue un momento emocionante para estar en Florencia. Fue una época de resurrección, del renacimiento, el renacer del mundo antiguo en las artes, en la ciencia, en la literatura y en la ingeniería. Aquí, por ejemplo, Filippo Brunelleschi utilizó la ingeniería romana para crear esta vasta cúpula sobre el Duomo, la Catedral de Florencia. Y aquí, Donatello creó la primera estatua independiente de un hombre desde la antigüedad. Pero ahí radica el problema. Verán, a diferencia de los arquitectos y escultores, los pintores no tenían autores romanos para imitar. El descubrimiento de Pompeya todavía sucedió un par de siglos en el futuro. Pero tenían algo más, un gran secreto que lo cambiaría todo. El hombre que descubrió este secreto fue el mismo hombre que construyó la cúpula sobre la catedral, Filippo Brunelleschi. Verán, mientras Brunelleschi tomaba las medidas de templos antiguos en Roma, descubrió que cuando dibuja una calle o un edificio, todas las líneas horizontales parecen converger en un centro común, lo que hoy llamamos el punto de fuga. Brunelleschi había descubierto las leyes de la perspectiva lineal. Eso revolucionó el arte renacentista. De repente, los pintores podían crear una ilusión de espacio tridimensional, como si la imagen que habían pintado fuera una ventana a otro mundo. Santa María Novella, Florencia actualmente. Saben, para nosotros es casi imposible imaginar el impacto de esta innovación. ¿Por qué? Porque hoy estamos rodeados de imágenes simuladas en forma de vallas publicitarias, televisión y cine. Han condicionado nuestro cerebro para interpretar imágenes planas como una realidad tridimensional. Pero en la Edad Media, los hombres y las mujeres nunca antes habían tenido esa experiencia y deben haber quedado completamente asombrados por una pintura como esta. La Crucifixión de Masaccio, el primer fresco de la historia en usar perspectiva lineal. Las personas en esos días deben haber pensado que era una especie de magia. Ver el espacio donde solo había una pared plana. Leonardo también fue entrenado en la magia de la perspectiva lineal en el taller de su maestro Verrocchio, y él también estaba asombrado por las posibilidades. Pero cuando comenzó su primera pintura importante, Leonardo se dio cuenta de que la perspectiva lineal
tenía un gran inconveniente. Tiende a reprimir las figuras e inhibe su poder expresivo. En muchas pinturas, las figuras se convirtieron en marionetas, fijadas en una cuadrícula rígida. 10 años después, Leonardo escribiría: ¿Cómo darle a tus figuras un aire agradable? Miren a su alrededor. Cuando vean una cara hermosa, recuerden sus características y arréglenlas en sus mentes. Entonces, lo que Leonardo está diciendo es que no dejen que la geometría prive a sus personajes de sentimientos, emociones y drama psicológico. Y el primer intento audaz de hacer eso es una pintura que se encuentra justo aquí, en los Uffizi, llamada La Adoración de los Magos. Desafortunadamente, los monjes que comisionaron el panel no estaban interesados en alejarse de los límites del arte italiano. Simplemente querían una imagen bonita de la Natividad que la gente pudiera reconocer y adorar. Y así el trabajo se detuvo y la pintura quedó sin terminar. Pasarían casi 2 décadas antes de que Leonardo pudiera darse cuenta de su gran visión. Él hablaba de querer crear su obra de fama. Podría ver la obra de fama de Brunelleschi, podía ver la obra de fama de Donatello y quería crear una propia, por lo que sintió que su destino estaba en una gran corte, con gran mecenas, una persona que iba a escribir los cheques y que resultó ser el hombre más poderoso de Italia en las décadas de 1480 y 1490, el duque de Milán, Ludovico Sforza. Y es por eso que se fue al norte en 1482 para comenzar a trabajar para alguien que en realidad era un príncipe, no solo un grupo de monjes. Es por eso que Leonardo decidió darle la espalda a Florencia. Y es por eso que vino aquí, a Milán, lleno de ambición. No como artista, sino como ingeniero, un ingeniero militar. Incluso preparó un impresionante proyecto para el duque que catalogó todos sus talentos militares. Tengo métodos para destruir cada fortaleza o castillo, a menos de que esté construida sobre una roca. También puedo diseñar diferentes tipos de cañones que arrojarán piedras y bolas como una tormenta de granizo. Puedo construir vehículos cubiertos que puedan penetrar al enemigo y su artillería. No hay un grupo de hombres armados tan grandes que no puedan atravesar. Las esperanzas de Leonardo quedaron en la nada. Al duque Ludovico le tomó varios años darse cuenta finalmente del artista florentino, pero el proyecto que le dio, una enorme estatua ecuestre, terminó en un fracaso. Lo único que queda de este proyecto masivo son sus estudios. Y tal vez un modelo de un guerrero agazapado con un escudo que servía para estabilizar al caballo. Museo del Louvre, París, Francia. Pero Ludovico puede haber estado familiarizado con el primer trabajo que Leonardo realizó después de su llegada a Milán, junto con los hermanos de Predis. Es quizás la mayor obra maestra de Leonardo en la colección del Louvre. Y no es la Mona Lisa. Es la Virgen de las Rocas. Creo que pueden observar que el impacto de este trabajo es enorme en términos de, particularmente, la figura de la Virgen en su interior. Su rostro y esa actitud particular que ella tiene se ha repetido en casi innumerables ocasiones, particularmente en estos trabajos devocionales domésticos. Pero pueden ver que hay una demanda real de obras que muestran esta representación increíblemente hermosa y muy idealizada de la Virgen. Y creo que el impacto religioso de la obra en ese sentido es innegable. Cuando sucedió, el duque estaba enamorado de una niña de 15 años llamada Cecilia Gallerani. El hecho de que también estaba comprometido con Beatrice, una joven de la gran casa de D'Este, no era un problema importante. Y en 1490, cuando la joven quedó embarazada, el duque quería que le hicieran un retrato.
Quizás recordó la dulzura de María en la Virgen de las Rocas, porque no le preguntó a ninguno de los artistas locales que pintaron sus otros retratos de la corte. En cambio, esta vez quería a Leonardo. Vamos, voltea hacia mí. No, mantén la posición de tu cuerpo. Eso es, mírame. ¿Cómo hacer que un retrato cobre vida? ¿Cómo capturar el alma de una bella joven? Leonardo experimentó con todo tipo de poses diferentes y finalmente descubrió un secreto, que una cara no es solo una forma geométrica. Está conformada por una delicada interacción de la sombra y la luz. Creo que si entramos en la habitación, la reconoceríamos por su encanto casi adolescente. Esta combinación de poder erótico e inocencia que él resume en este extraordinario retrato. Luke Sisson, ahora en el Museo Metropolitano de Nueva York, fue el curador principal de la exposición Leonardo, pintor en la corte de Milán, en la Galería Nacional de Londres. La Dama del Armiño marca un nuevo paso en la historia retratista, no solo para Leonardo, sino también para la pintura renacentista italiana, tal vez para la pintura en todo el mundo. Con la Dama del Armiño y otro retrato de este periodo, La Belle Ferronnière, Leonardo estaba listo para abordar la composición más grande y ambiciosa de su joven carrera. Una serie de 13 retratos a tamaño real de hombres sentados en una mesa para un muro en Milán. Santa María delle Grazie, Milán, actualmente. ¿Cómo surgió el proyecto de la Última Cena? ¿Y quién le pidió a Leonardo que lo pintara? Esto puede ser una sorpresa, pero realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el duque Sforza tendió a favorecer a artistas locales como Giovanni da Montorfano. Puede que no hayan sido particularmente imaginativos, pero entregaron su trabajo a tiempo y dentro del presupuesto, como este fresco de San Pedro Mártir. Lo que sí sabemos es que el duque había elegido esta iglesia para convertirse en el panteón de su dinastía. En realidad era parte de un convento dominico y el abate de inmediato vio su oportunidad. Entonces le preguntó al duque si le construiría un nuevo refectorio, un lugar en donde los monjes podrían comer, repleto de frescos. Un refectorio generalmente estaba decorado con 2 pinturas, una Última Cena y una Crucifixión de Cristo. La Última Cena ilustró la institución de la Eucaristía, mientras que la Crucifixión describió la redención de la humanidad a través del sufrimiento de Jesús, los 2 contrapuntos de la teología cristiana. El fresco más importante destinado al muro sur fue la Crucifixión de Cristo. Esto le ordenó el duque a Giovanni da Montorfano, cuya familia había trabajado en la Catedral de Milán durante muchas décadas. ¿Pero quién iba a pintar el muro norte? ¿Leonardo da Vinci? Hasta este punto, lo que Leonardo había hecho, aparte del fallido proyecto ecuestre y los 2 pequeños retratos, fue la producción de obras de teatro y máscaras para el entretenimiento del duque y su corte. ¿Realmente se le iba a dar este monumental fresco? Leonardo en realidad era un hombre de efectos especiales para el duque, así que supongo que pensaríamos en él como una especie de diseñador de escenarios, diseñador de vestuario y persona de efectos especiales para estos espectáculos que Ludovico habría presentado tal vez un par de veces al año en Milán. Es por eso que Leonardo decidió que con este fresco lo sorprendería a todos. Probablemente habría esperado que hiciera una última cena similar a todas las que se habían hecho principalmente en Florencia, Toscana y Siena durante los últimos 200 años, pero por supuesto hizo algo completamente diferente. Ese arquetipo mostró a Cristo partiendo el pan, estableciendo así la primera Eucaristía. Pero como un hábil director de cine,
Leonardo escogió una escena mucho más dramática, el momento en que Jesús declara que uno de los hombres en la habitación es un traidor. Esa noticia literalmente explota desde el centro y golpea a los apóstoles en varias poses de conmoción, incredulidad, tristeza, incluso enojo. La panoplia completa de las emociones humanas queda al descubierto, la misma idea que había impulsado su adoración de los magos unos 25 años antes. Leonardo quería acción y también quería la emoción y la intensidad dramática de lo que sucedió en esos segundos en Jerusalén. Y eso, por supuesto, es una de las cosas magníficas de la pintura. Él le da vida a eso. Y lo vemos, y al instante creo que podemos entender lo que sucede allí. Es todo ese vórtice de drama humano. Así es, en donde todos reaccionan de maneras diferentes. Se preguntan entre sí, hay incredulidad, escepticismo, hay también ira. En los casos como el de San Juan, parece que se está despertando y San Pedro lo está interrogando. Y así lo hace, toma cada uno de estos 12 y les da algunas características, algunas expresiones faciales, gestos con las manos y cosas así para poder atraernos a los personajes. Pero aquí está la gran tragedia. La mayoría de estas hermosas expresiones ya no son visibles hoy. Desafortunadamente, la última cena está muy dañada. Hoy en día es un fresco muy dañado. Realmente ya no podemos comprender la técnica de pintura de Leonardo en este fresco. Gran parte de su poder de expresión, la claridad de su imaginación, todo eso ha desaparecido de la última cena. A diferencia de Montorfano, que usaba técnicas convencionales de frescos, Leonardo no pudo resistirse a experimentar con sus pigmentos para tratar de crear los mismos efectos ópticos con los que había sido pionero en sus pinturas al óleo. El resultado fue catastrófico. Creo que lo interesante de él es que tiene intereses intelectuales diferentes. Y así, él está tratando de lograr diferentes objetivos con la pintura, pero él les hace diferentes preguntas. Larry Keith es el jefe de conservación y guardián de la Galería Nacional de Londres. Pero también creo que realmente estaba interesado en explorar los matices de la gradación tonal, todo este tipo de distinciones que creo que realmente no es posible lograr en fresco. En 1517, un influyente cardenal llamado Luigi d'Aragón y su secretario Antonio de Beatis realizaron una gira y, entre otros, visitaron el convento de Milán para ver la última cena. Como de Beatis escribiría: es excelente, aunque está comenzando a decaer, ya sea por la humedad del muro o por alguna otra forma de negligencia. En los siglos posteriores, el fresco continuó deteriorándose porque estaba junto a una cocina, por lo que toda la humedad quedó atrapada en el muro. Al final no hubo forma de saber cómo era la gran obra maestra de Leonardo. ¿O sí la hay? Mucho antes de la visita de Antonio, otro visitante aún más distinguido llegó a Milán con un ejército a cuestas. Este fue el recién coronado rey de Francia, Luis XII. Justo un año después de su coronación, el rey marchó hacia Milán para reclamar la ciudad como suya. ¿Y qué fue lo primero que hizo el rey Luis después de establecerse aquí en el Castello Sforza? La respuesta está en un libro escrito por el primer biógrafo de Leonardo, Giorgio Vasari. Como dice Vasari, el rey fue en una visita para ver la última cena. El rey quedó profundamente impresionado por la excelencia de esta imagen, tanto en composición como en ejecución, y estuvo convencido de que debería llevarlo de vuelta a su reino. Y así trató de encontrar arquitectos que pudieran construir un marco de madera y hierro para transportar con seguridad el fresco de regreso a Francia, sin tener en cuenta los gastos. Así es lo mucho que lo quería. Pero como estaba pintado en una pared, su majestad no podía tener su deseo.
Pero los reyes no están acostumbrados a que se les diga lo que no pueden tener. Y así Luis se decidió por una apuesta aún más grande. Pero para eso necesitaba al propio Leonardo. Al menos, esa es nuestra teoría. A pesar de que Leonardo estaba en Milán, lo querían de regreso en Florencia para terminar otro fresco, la Batalla de Anghiari, en el Salón de los 500 del Palazzo de la Signoria. Entonces, no estaba en condiciones de quedarse en Milán y hacer lo que el rey tuviera en mente para él. Pero entonces sucedió algo extraordinario, algo que lo cambió todo. Este es el Archivio dello Stato di Firenze, los archivos estatales de Florencia, con documentos que se remontan hasta hace más de 1000 años. Y aquí encontramos una carta verdaderamente notable. Esta es una carta del rey Luis XII a la signoría en Florencia, con fecha del 14 de enero de 1507. Aquí hay una carta del propio rey francés, el rey Luis XII, al Gonfaloniere, el presidente de la República Florentina, la signoría, preguntando: Como necesitamos al maestro Leonardo da Vinci, pintor de su ciudad de Florencia, y queremos que haga algo por su propia mano, le rogamos amablemente que deje que Leonardo trabaje para nosotros por un período de tiempo y lleve a cabo el trabajo que pretendemos que realice. Creo que ha quedado claro lo que el rey francés quería que Leonardo hiciera. Si no puede tener el fresco en sí, tendrá la siguiente mejor opción: una copia sobre lienzo que podría llevar a Francia. Lo interesante de esto es que el rey no le dijo a la signoría lo que le gustaría que él hiciera. Él fue muy cauteloso al respecto. El rey no dijo cuánto tiempo, porque si nuestra teoría es correcta y quería que Leonardo hiciera una copia de la Última Cena, eso sin duda le llevaría mucho tiempo. La idea de una copia de tamaño real no era descabellada. Leonardo fue sin duda uno de los primeros pintores de la historia que utilizó su estudio para hacer copias de sus propias obras para su venta, como La Virgen de las Rocas, pintada junto a su socio Ambrogio de Predis; La Virgen de la Rueca, posiblemente pintada junto a su alumno Francesco Espagnolo; la Santa Ana, pintada con su ayudante Melzi; y por supuesto la Mona Lisa, pintada por su alumno y compañero cercano Salai. Sabemos, por ejemplo, que la Mona Lisa del Louvre se parece mucho a la Mona Lisa del Prado. Y en lugar de que alguien como Salai simplemente tome un trozo de papel y lo copie ahí, lo más probable es que hayan usado una técnica de cámara oscura para hacer esto, en donde tomas una caja, un lente de aumento y un agujero de alfiler a través de ella. Básicamente era una técnica utilizada en el Renacimiento temprano, donde podías proyectar una imagen como la Mona Lisa del Louvre en una pared o en otro lienzo. Y básicamente podrías delinear el contorno perfecto de la Mona Lisa del Louvre desde una caja, un lente de aumento y un agujero de alfiler. Esta sería la forma más fácil para que uno de los alumnos reproduzca exactamente la geometría sagrada, las proporciones doradas, las proporciones que Leonardo había establecido. Entonces, cuando los junta, puede ver que hay un interés muy particular en copiar. Y esto se ve como algo absolutamente integral para la formación de un artista. Primero tiene que aprender copiando, y no solo copiando en términos de punteo y rastreo y ese tipo de aspectos técnicos de la copia de la obra, incluso a través de la memorización del diseño. Había una buena razón para eso. Aquí en Santa María Novella, Leonardo tenía un gran estudio con muchos asistentes, pero trabajaba muy lentamente. Y es difícil mantener un estudio tan grande cuando tienes un importe muy limitado. Pero no es tan difícil si usa a sus mejores asistentes para hacer copias de sus obras, para su venta, bajo la supervisión del maestro, por supuesto. Necesitaba un ingreso, aunque en parte lo estaba obteniendo del duque Sforza. Pero también tenemos cartas en las que le escribe al duque diciendo que todo su sueldo se encontraba realmente atrasado y estaba manteniendo a estas personas. Tenía que alimentar al personal de su estudio. Es otra evidencia que apunta a ese tipo de actividad.
En todas estas copias, Leonardo permaneció estrechamente involucrado. La evidencia se muestra en fotografías infrarrojas que revelan una serie de alteraciones conocidas como pentimenti, que sugieren que Leonardo corrigió al artista. Entonces, ¿qué sucedió con esta copia de la Última Cena? ¿Quién la pintó? ¿Y todavía existe? Solo hay una forma de averiguarlo. Para eso debemos ir a Francia. Hoy vemos a París como el epicentro mundial del arte, la cultura y la moda. Aquí es donde el mundo viene por la belleza y el refinamiento. Pero en el siglo XVI, las cosas eran muy diferentes. Las personas a veces olvidan eso, pero en la Edad Media fue en realidad Borgoña la que dictó la cultura francesa. No solo en el arte, sino también en la poesía y la música. Pero luego vinieron las tragedias de la peste negra y la Guerra de los 100 Años, en la que Juana de Arco jugaría un papel tan importante. Entonces, cuando Luis XII llegó al trono, Francia era una mera sombra de su antiguo ser. Y Luis estaba consciente de eso. Sabía que los artistas franceses debían seguir el ejemplo del Renacimiento italiano. Y creo que por eso estaba tan increíblemente interesado en llevar la Última Cena a Francia. Pero si eso es cierto, y en verdad se hizo una copia a tamaño real de la Última Cena, ¿a dónde fue? La respuesta, creo, puede estar escondida detrás de estos muros. Este es el Château de Gaillon, que una vez sirvió como residencia de Georges d'Amboise. Georges d'Amboise era el hombre más importante además del rey Luis XII. Una especie de primer ministro. Podemos resaltar el hecho de que era tan poderoso como el rey. Ajá. Sí. Al igual que su maestro, el rey Louis, d'Amboise estaba profundamente enamorado de la belleza del arte italiano. Decidió que quería construir un castillo que fuera completamente de estilo renacentista, el primero en Francia. Y por eso trajo decenas de artistas y albañiles italianos para hacer precisamente eso. Los artistas italianos vinieron aquí a esculpir, como esto, por ejemplo. También algunos pintores, como Andrea Solario. ¿Andrea Solario? ¿El alumno de Leonardo da Vinci vino aquí? Sí. ¿Y qué hizo él aquí? Hizo muchas cosas para decorar la capilla superior, una de las capillas más bellas del siglo XVI en Francia. El hecho de que Andrea Solario, uno de los principales alumnos de Leonardo, estaba trabajando en este castillo alrededor de 1509, puede ser la pieza faltante del rompecabezas. Desafortunadamente, la capilla y gran parte del castillo fueron destruidos en la Revolución Francesa y los problemas que le siguieron. Pero todavía existe una obra que Andrea pintó para el castillo, El descenso de la cruz, que hoy se encuentra en el Louvre. Lo que sabemos hoy de Andrea Solario es que era parte de una familia de artistas. Creemos que probablemente estaba trabajando en Venecia en el periodo en el que Leonardo llegó por primera vez a Milán, por lo que no estuvo allí con él desde el principio. Y alrededor de 1495 probablemente regresó de Venecia a Milán con su hermano Cristóforo, que es exactamente el momento en que Leonardo comienza a trabajar en el fresco de la Última Cena. Si eso es cierto, entonces Solario debe haber estado presente cuando el gran fresco de la Última Cena tomó forma en el muro del refectorio. Y como era uno de los alumnos más talentosos de Leonardo, ¿podría haber sido él quien pintó la copia para el rey francés? En los archivos del castillo encontramos una pieza clave de evidencia, un inventario de todas las propiedades, incluidas las pinturas de la década de 1540. Una de estas pinturas es La Scène faisant toilon grands personnages
que fue Monseigneur Fils-à-Porter de Milón, una última cena en un lienzo con figuras monumentales que Su Majestad había traído de Milán. ¿Podría ser esta nuestra primera evidencia sólida de una copia a tamaño real de la Última Cena, con figuras monumentales como en la pintura original? Vamos a juntar esto con lo que sabemos, que Andrea Solario estaba en Gaión en 1509 y las piezas comienzan a encajar. No hay duda de que Solario era un favorito de la familia d'Amboise. En 1507, incluso pintó el retrato del sobrino de George, Charles d'Amboise. Charles no era otro que el gobernador de Milán en ese momento. Pero dado el corto periodo de tiempo en que se terminó la copia, entre 1507 y 1509, es probable que no solo Solario, sino también otros alumnos de Leonardo estuvieran involucrados, incluido, por ejemplo, Gian Pietrino. Pero aquí está la siguiente pregunta. ¿Dónde está este lienzo? Después de todo, si es tan grande como creemos que es, no es algo que pueda perderse fácilmente. Y es por eso que nos encontramos en el tren a Amberes, en Bélgica, para el siguiente rastro de pistas. Normalmente pensamos en Amberes como la ciudad de Rubens, pintor del barroco. Pero incluso a principios del Renacimiento, Amberes era una ciudad muy importante porque servía como el principal puerto de los Países Bajos. Pero las cosas comenzaron a cambiar a principios del siglo XVI, principalmente como resultado de las crecientes tensiones entre el norte protestante y el sur católico, que finalmente produjo la Guerra de los 80 años. Ahí es cuando la Iglesia Católica buscó todas las maneras de defender la fe en los Países Bajos y la encontró en esta abadía, la Abadía de Tongerlo. Abadía de Tongerlo, Amberes, Bélgica. Ahora, lo que creo que es tan interesante es que el calvinismo holandés rechazó todas las formas de imágenes religiosas, pinturas, esculturas, incluso vidrieras. Todo fue derribado y destruido. Creo que es por eso que el abate de Tongerlo decidió que debería obtener la pintura más grande de Cristo y sus apóstoles que pudo encontrar para disuadir al norte y dar un impulso a los fieles católicos en el sur. Aparentemente, esta pintura todavía existe en una pequeña capilla en los terrenos de este mismo convento. Adelante. Gracias. Por aquí. Dios mío. Ahí está. Ahí está, sí. Esta es la pintura que hemos estado buscando por semanas. Sí. Es magnífica. Entonces, la pintura fue traída a Amberes. Y justo en ese momento específico, el abate de Tongerlo le había pedido a alguien para que cuide una hermosa, gran pintura. Una pintura religiosa para la nueva iglesia de la abadía. Escribió una carta al abate que decía que la Última Cena de Leonardo da Vinci fue vendida el 2 de febrero de 1545. Entonces la pintura fue presentada y vendida como un producto de Leonardo da Vinci. ¿Pintada por Leonardo da Vinci? Bueno, en aquellos días no era tan importante. Pero probablemente el 90% de la pintura era una obra de sus discípulos, alumnos de Da Vinci. Cuéntame sobre esta teoría de quién pintó a Cristo y a San Juan. Sí, bueno, Pinin Brambilia, la señora que ha estado restaurando el fresco original en Milán durante 22 años, que este es el trabajo de un grupo de alumnos, de discípulos de Da Vinci.
Pero dijo que está convencida de que Cristo y especialmente también el apóstol San Juan, el modelo favorito de Da Vinci, fueron pintados por él mismo. ¿Por Leonardo? Sí. ¿Por qué es aparentemente? Bueno, es la calidad. La calidad de cuando miras la pintura. Ves que San Juan es muy agradable. Es excepcional. Y la calidad es muy, muy buena. Y también hicieron radiografías hace unos 20 años y debajo de todos los apóstoles hay bocetos, a excepción de San Juan y Cristo. ¿Me estás diciendo que debajo hay un dibujo de todos los Debajo apóstoles, de ellos, sí. excepto por Juan y Cristo, sí. quienes fueron pintados directamente En el lienzo? Sí. Sí, ese fue el resultado de las radiografías? Es un descubrimiento sorprendente. Sí, sí lo es. Entonces, podríamos concluir que, aunque los apóstoles pueden haber sido pintados por Sí. sus alumnos, incluido quizás Andrea Solario, Así es. fue el propio Leonardo quien pintó a Cristo y a San Juan, las figuras más importantes de la Última Cena. Y también compraron la pintura como una obra de Da Vinci. Eso es fascinante, muy fascinante. Es una obra hermosa, pero ¿es esta la pintura que el rey Luis XII ordenó a Leonardo en 1507 y que Andrea Solario trajo a Francia en 1509? Afortunadamente, la abadía tiene un extenso archivo que data de hace cientos de años. Y aquí encontramos un asombroso recuento de un testigo ocular. Se dice que la pintura está hecha después de un original, pintado en una pared que ahora está en mal estado, y que cuando un rey de Francia que conquistó Milán vio la pintura, se sintió muy decepcionado de no poder llevarla consigo, ya que estaba pintada en una pared, y entonces dio la orden de que se hiciera una copia, y esa es la copia que hoy en día se encuentra en el coro. Es una bonita historia. Entonces, lo que tenemos aquí es un documento de un testigo ocular del siglo XVI que confirma nuestra teoría de que Luis XII ordenó hacer una copia de la Última Cena de Leonardo da Vinci y que esta pintura ahora cuelga en la pared de esta hermosa abadía en Bélgica. Pero entonces la trama se complica una vez más. Como vimos, un lienzo tan grande no podría haber sido pintado por un solo artista en un periodo de tiempo tan pequeño. Entonces, ¿quién lo habría pintado además de Andrea Solario? El candidato más probable es un artista italiano llamado Gian Pietrino. Como descubriremos en Londres, él hizo una segunda copia. Durante 250 años, la Real Academia en Burlington House en Londres ha estado entrenando a generaciones de artistas británicos inspirándose en el trabajo de los grandes maestros. Real Academia de Artes, Londres, Inglaterra. Así que estamos sentados aquí en la biblioteca, que se relaciona mucho con la capacitación del artista. Estos son los materiales que usamos para que se inspiren. ¿Cuándo adquirió la Real Academia una copia de la Última Cena y por qué la adquirió? Bien, era 1821. La academia la compró por 600 guineas, lo que luego fue una gran cantidad de dinero. Comparando, en 1820 la Galería Nacional compró un verdadero Tiziano por un poco más de 300 libras, por lo que gastar 600 libras en lo que era una copia fue una gran cantidad de dinero, así que tuvieron que reunir a todos los artistas, tuvieron que votar y aceptar que fue una buena compra. Fue un extraordinario ejemplo del trabajo de Leonardo. Quiero decir, aunque es una copia, creo que fue visto como una ventana real al tipo de logros de Leonardo, y tener eso en las escuelas para los artistas, para que los estudiantes lo vieran, fue asombroso. Hay una nota de Leonardo que se refiere a un Gian Pietro y creemos que probablemente es la misma persona. Sabemos que una figura más o menos de este nombre estaba trabajando en Milán alrededor del año 1507.
Eso fue durante el segundo periodo después de que Leonardo regresara a Florencia y luego volviera a Milán. ¿Estarías de acuerdo en que él es probablemente uno de los artistas principales en la copia de la Academia Real? Sí, eso es lo que se cree en la actualidad. Aunque Pietro Merani ha vuelto recientemente a los dibujos técnicos que sustentan este trabajo y, debido al análisis técnico de los dibujos inferiores del trabajo, ha afirmado que, de hecho, inicialmente sea la mano de Boltrafio y luego Gianpietrino viene como una mano secundaria. Sí es cierto que Gianpietrino trabajó en la versión Tongerlo y luego alrededor de 1520 en esta copia, parecería que entre estas dos pinturas tendríamos una idea muy precisa de cómo era el fresco original. Creo que la escala parece ser sumamente parecida al del original y ciertamente estos bocetos que podemos investigar profundamente parecen ser similares al original. Obviamente, Boltrafio y Gianpietrino tuvieron acceso a los dibujos y las viñetas de Leonardo. Y creo que esto es posiblemente una evidencia de que ha habido algún tipo de selección o rastreo de estos dibujos originales, por lo que es realmente interesante que la base pueda estar aún más cerca de lo que pensábamos originalmente. Ahora que hemos encontrado no una, sino dos versiones a tamaño real de la última cena de Leonardo y sus mejores alumnos, por fin podremos tener una pista para ver cómo era realmente el fresco en Milán, utilizando tecnología digital. Para ayudarnos en esto, volvimos a Los Ángeles y solicitamos la ayuda de Eugenio Zanetti, un artista experto en renacimiento y diseñador de producción, galardonado por la Academia por películas como Restauración y Más allá de los sueños. Así que ahora tenemos el fresco original de Milán. Tenemos la copia que encontramos en el monasterio de Bélgica en Tongerlo y tenemos la copia de Gianpietrino que encontramos en Londres. Vamos a juntarlos y veamos qué conclusiones podemos obtener y si es posible restaurar el fresco original en Milán. Aquí, por ejemplo, está el detalle en el extremo izquierdo con este grupo de 3 personas, Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. Lo que hicimos fue comenzar con el fresco original y lentamente nos disolvimos en la copia que encontramos en Bélgica. Y pueden ver cómo los colores y los detalles cobran vida de repente antes de volver al fresco como en Milán. ¿Crees que es posible que Solario haya utilizado los bocetos originales para el fresco? Estoy casi seguro. Las viñetas eran el equivalente del Internet. Todos conservaron las viñetas. Las viñetas se vendieron a otras cortes, donde se hicieron todo tipo de copias, por lo que eso es muy probable. Y luego se puede decir que es muy similar. Se puede ver en el original. Además, observando el de Tongerlo, se puede ver una especie de conciencia sobre la pintura en general que surgió de ser muy parecida a la original. Este es, por supuesto, quizás el detalle más importante en el fresco de Milán, que es el contraste entre Pedro envejecido, que se inclina hacia adelante a Juan, el amado, preguntando ¿qué es lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Al observarlo podemos ver cómo de repente salen estos colores y podemos tener una visión completamente realista de lo que Leonardo pretendía hacer. Sí, es cierto. Curiosamente, la imagen que nosotros vemos de Juan, para mí, está vestido como una mujer. Leonardo ha hecho una gran cantidad de dibujos y retratos de mujeres. Hay una ausencia en la estructura del mentón que no es masculina en absoluto. El vestido es femenino. El broche es femenino. Bueno, lo interesante también es que si miras este detalle, es casi idéntico a la posición de la mujer y Leda y el cisne. En realidad, podríamos poner los dos juntos y claramente sentiríamos que es el mismo modelo. Por supuesto, si eres Leonardo da Vinci, estás trabajando en
un grupo de pinturas o en lo que podrías trabajar en el futuro, creo que todo esto se relaciona. Hay un cierto patrón que está siguiendo con su pintura. Debemos recordar que por mucho que veamos el rigor de Leonardo en su composición, hay un elemento en la vida de un pintor que involucra cosas que suceden mientras está pintando y que aparecen allí. La necesidad de que un personaje esté en una determinada posición muchas veces se debe a las necesidades técnicas de la composición. Entonces, si te inclinas o levantas un brazo, si intentas encontrar un significado, a veces no lo entiendes porque sucede allí. Estás editando como pintor todo el tiempo y a las 4 de la mañana te das cuenta de que esta es una línea recta, pero necesitas una curva aquí. Y él simplemente la puso, ¿verdad? Es un buen punto, es Sí. muy buen punto, sí. Continuemos y veamos este otro detalle. Esto, por supuesto, es lo que muchos historiadores han dicho, es el momento más dramático. Podemos ver las diferentes maneras en cómo reaccionan estos tres apóstoles. Tomás dice que absolutamente no puede ser él. Santiago simplemente está sorprendido. Y Felipe dice, pero Señor, ciertamente no crees que sea yo, ¿verdad? Y es el contraste de estas tres respuestas emocionales que creo que son tan fuertes aquí. Veamos cómo la copia se ocupa de eso, porque se ha perdido mucho en el original. Y lo que la copia nos dice es que la ropa era increíblemente rica. La calidad de la profundidad no es la misma que en Milán, especialmente con el lado claro y oscuro y la forma de las ventanas en esta, que estaba a una altura mayor que el nivel del piso. De modo que todas estas cosas jugando en la perspectiva central, y en la luz y la oscuridad y el claroscuro, creo que son Es un mucho mecanismo más... muy complejo porque todo es sutileza con Leonardo. Cuanto más te acercas a esa sutileza, no es necesariamente una cuestión técnica. La sutileza se trata de sutileza, y es porque proviene de una visión interna. Estás tratando de reproducir eso. Los otros están tratando de reproducir la visión de Leonardo. No es lo mismo. Cierto. Intentaba reflejar algo que venía de sí mismo. Vamos a ver a Tadeo y Simón. Por supuesto, Simón es quizás uno de los elementos más dañados en el fresco. Realmente no vemos cómo luce él, ni sus prendas, y creo que aquí es donde el video nos dará una pista interesante. Aquí vamos desde el fresco, y lo que es tan valioso es que ahora vemos los increíbles detalles intrincados en los tapices que están en el fondo. Estoy de acuerdo. Es fantástico poder ver los tapices en la parte posterior, que casi pierden por completo el fresco original. Para mí, es la combinación de ambos y poder ver realmente la pasión de Leonardo y su toque personal. Es lo que combina, al menos en mi mente, esa imagen perfecta de cómo se veía esa última cena en el 1490. Una pintura de la Última Cena que continuaría transformando el curso del arte occidental. ¿Podría alguien en la década de 1490 haber anticipado el tremendo impacto que tendría este fresco? Ludovico y el prior de Santa María delle Grazie le habrían dicho que hiciera una última cena, y probablemente habrían esperado que él hubiera hecho una última cena similar a todas las que se hicieron principalmente en Florencia, Toscana y Siena durante los 200 años anteriores. Pero Leonardo, por supuesto, no trabajaba así y dijo que la forma de hacer una pintura no era mirar otras pinturas, era para ver la vida real. Así que creo que lo que quería hacer y por qué compró la Biblia fue encontrar el drama en la historia. Era casi como si fuera el director de una película que fue informado que esta es la película que vas a hacer. Vas a hacer una película de la Última Cena. Leonardo quería acción y también quería la emoción y la intensidad dramática de lo que sucedió en esos segundos en Jerusalén. Y eso, por supuesto, es una de las cosas magníficas sobre la pintura, que él da vida a eso y lo vemos y al instante todos creemos que podemos entender lo que está pasando allí. Tres pinturas y sin embargo una visión de representar la escena más familiar de los evangelios de una manera que no se había hecho antes. Y ahora sabemos cómo se veía esa visión original gracias a un lienzo en un convento remoto en Bélgica. Por supuesto, en los años venideros, el Alto Renacimiento produciría algunos de los frescos más memorables de la historia.
incluida la Stanze de Rafael en el Vaticano y la inmortal cúpula de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Pero todo ese realismo increíble, toda esa comprensión monumental de la figura humana, tuvieron sus inicios con un fresco en el muro de un refectorio en Milán. Doblada al español en estudiosbackstage.com.